7:35, la noticia internacional, las relaciones de nuestro país hacen noticia. Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores, está con nosotros. Canciller, muy buenos días. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Vamos con lo primero, al grano directamente. El tema de UNASUR, Mercosur y Paraguay. Una decisión tibia, un paño tibio ahí, muy común en algunas veces en lo que tiene que ver a la diplomacia, ¿no? Sí, no es la decisión que nosotros como gobierno aspirábamos. Nosotros creíamos que debía ser una decisión más fuerte. Ya hay que ponerle un hasta aquí a la cantidad de intentos, en algunos casos no logrados, no efectivos, pero en otros casos logrados. Exitosos, desgraciadamente, de golpes de Estado y de quiebres al orden constitucional, como en este caso ha pasado. Honduras, claro. Paraguay. Honduras y Paraguay exitosos. Dicen las malas lenguas, ya lo han publicado en los periódicos y en los medios, que después viene Bolivia y que después le toca el turno a Ecuador. Claro, y ya ha sucedido. O sea, ya en el caso de Bolivia ha habido desestabilización, intento de secesión prácticamente en el país. En el caso del Ecuador, un intento de golpe de Estado y asesinato del presidente de la República. En el caso de Venezuela, un golpe de Estado que duró un día y medio, 2 días. De tal manera que la oligarquía en el mundo y la oligarquía en nuestros países, desgraciadamente, esos grupos, porque hay empresarios que entienden que su actividad es el negocio y que la pueden hacer decentemente, respetuosamente de la democracia. Pero hay de los otros. Pero hay de los otros que quieren estar en el poder, quieren aprovechar al Estado para incrementar sus negocios de manera, digamos, escandalosa, llenarse los bolsillos y sus cuentas en el exterior, aprovechando la situación que está en el Estado. Y ellos no aceptan que ese poder les haya sido arrebatado y que esos recursos ahora estén en favor de nuestro pueblo. Y ellos insistirán permanentemente. Por eso es tan importante este tipo de pronunciamientos. Sí, que tiene que haber, en primer lugar, además, la alerta para nuestros pueblos, la organización y la movilización permanente. Y por otro lado, también los pronunciamientos y las acciones concretas de los gobiernos. En el caso de Paraguay, en la reunión que se produjo el fin de la semana pasada en Buenos Aires, perdón, en Mendoza, en Argentina, se produjo, en el caso tanto de Mercosur como de UNASUR, una declaración importante, porque para comenzar, en el caso de Mercosur, se lo excluyó, se lo suspendió. Hasta que hayan nuevas elecciones. Sí, hasta que haya nuevas elecciones, pero fue importante esto porque esto implica para Paraguay un llamado de atención, una alerta para la clase política. Señores, no vamos a permitir que ustedes sigan teniendo los mismos derechos en Mercosur. Es más, una decisión que estaba boicoteada por el Congreso paraguayo durante muchos años, que era que no puede ingresar Venezuela, que no tenía justificación. El Congreso paraguayo decía no queremos que ingrese. De hecho, lo chantajearon al presidente indicando que si él aceptaba eso, le hacían el juicio político. Le daba lo vienen chantajeando desde que comenzó el gobierno, del día siguiente, en agosto del año 2009, me parece. Lo vienen chantajeando de tal manera que fue importante esto, porque finalmente los 3 países que tenían derecho a voto en ese momento decidieron ya la incorporación de Venezuela, y eso fortalece la integración económica de América del Sur. Todo eso está bien, pero ¿qué resulta si al final del día, cuando termina la jornada, tenemos un presidente que no ha sido electo por la ciudadanía, sino en base a un golpe institucional? La gente se pregunta, nosotros nos preguntamos, ¿de qué sirve todos estos mecanismos si a la hora de la hora se salen con la suya? Sí, este es un tema mucho más difícil y más delicado también de tratar, porque por otro lado tenemos un principio que es el principio de la no intervención. Correcto. Entonces no pueden los otros gobiernos decir vamos a entrar a ese país y vamos a poner el orden que nosotros quisiéramos. Hay una digresión, canciller, el tema denunciado por su par paraguaya, en el sentido de que el canciller venezolano y nuestro representante en Asunción habrían supuestamente arengado a las Fuerzas Armadas para que apoyen el régimen constituido. Carlos, absolutamente falso. Nosotros estuvimos allí desde el día jueves en la noche, hablamos con el presidente Lugo, todos los cancilleres, me parece que el jueves en la noche solo estábamos 9, ya el viernes en la mañana llegaron 2 cancilleres más, estábamos los 11, y
distribuimos nuestras responsabilidades, fuimos a hablar con unos otros sectores políticos y luego de eso nos concentramos en el Palacio de Gobierno. Hemos acompañado al presidente Lugo en ese momento tan difícil que él vivió. Jamás yo me comuniqué, me reuní con ningún jefe militar de las Fuerzas Armadas, de ningún ni nuestro embajador ni tampoco. Nuestro embajador tampoco. Ellos sí estaban allí, estaban dando, digamos, caminando, también acompañando al presidente Lugo. Son los miembros de las Fuerzas Armadas, es lo normal que así sea, pero nunca, jamás, yo incluso lo puse en una comunicación de Twitter, en ningún momento me reuní siquiera ni pasé una palabra con ellos. Máximo los habré visto, no sé quiénes son, le habré dicho buenos días, pero ninguna reunión Canciller, que nosotros hayamos tenido. Y el tema va mucho más allá, porque si bien el golpe destituye a Fernando Lugo, en el fondo habían dos situaciones que muy pocos conocen o que la mayoría desconoce, y el tema es asegurarse las elecciones dentro de 9 meses, utilizando todo el aparato del Estado, sacando a Lugo del partido, y la segunda, evitar que se reparta la tierra, una parte al menos de manera equitativa. El 80% está en manos de los mismos diputados colorados, es decir, los socialcristianos paraguayos. Pero mira, Carlos, ni siquiera esto estaba en riesgo, porque sinceramente faltaba un año para la entrega del poder. Me parece que es en agosto del próximo año que se entregaría el poder, aunque las elecciones serían en abril. Y el presidente Lugo no ha podido avanzar mucho en este tipo de reformas estructurales. Por falta de estabilidad política, falta de respaldo en el Congreso, porque ha estado en el Senado. Permanentemente chantajeado y digamos, amarrado, atado de manos, porque ni siquiera podía nombrar embajadores. Yo creo que alguna vez lo comenté aquí contigo, Carlos. No podía nombrar al embajador en Brasil, que para ellos es tan importante. Es vital. No podía nombrar, no podía recibir, nos lo dijo a nosotros el presidente Lugo en el momento que estuvimos conversando con él en la noche del jueves. No puedo recibir donaciones exteriores porque me las niegan en el Congreso. O sea, el poder del Congreso era tan importante. Incluso las acusaciones que le hacen. Las acusaciones es haber permitido una reunión de jóvenes, es haber firmado un protocolo de Mercosur, un protocolo adicional que se firmó en el Mercosur para defensa de la democracia. O sea, cosas que uno básicas. No te puedes imaginar, cosas que uno dice, bueno, por eso habría que haberlo felicitado. Y en el caso de este caso grave de la muerte de 16 o 17 personas en un desalojo de tierras, yo creo que es importante decirlo, porque la gente dice, no, en eso sí, Lugo se pasó, como va a haber tantos muertos. El presidente Lugo no fue el que solicitó. Fue el Poder Judicial el que ordenó el desalojo, ¿no? Una fiscal, creo que una señora fiscal, fue la que pidió el desalojo y participó en el desalojo. O sea, de hecho, murieron de 11... Murieron 6 policías. 10 campesinos y 7 policías. Así es. Entonces, no es una cuestión que, bueno, el presidente Lugo mandó a desalojar una toma de tierras de ese momento, sino un proceso que venía de mucho tiempo atrás. ¿Sabía usted que el diario ABC, una especie de comercio ecuatoriano allá en Paraguay, el día, en horas de la mañana, dice, Lugo prepara vuelo? En horas de la mañana, antes de que se inicie el famoso juicio express, que solamente le permitió 2 horas. Ese fue el titular de primera página. Lugo prepara vuelo. ¿Sí? O sea, las cosas coordinadas normalmente, ¿no?, del poder de cierta prensa y algunos representantes del poder político. Pero entonces este alegato que ellos presentan para destituirlo, que nosotros, imagínate, cuando nosotros le decimos a algunos grupos políticos con los que conversamos formalmente y abierta y públicamente, y le decimos, ¿ustedes no creen que un presidente de la República, así como alguien, como lo ha dicho el canciller Timerman de Argentina, si alguien se pasa la luz roja tiene derecho a la defensa? ¿Cómo no va a tener derecho a la defensa el presidente de la República? No, es que pueden haber manifestaciones. O sea, imagínate, el derecho universal reconocido en todas partes del mundo a la defensa, al buen nombre, el derecho a que se considere inocente una persona hasta que no se demuestre lo contrario. Canciller. No podía tenerlo porque podía haber problemas, imagínate. Como alguna vez dijo JJ, que es Jimmy Jairala, cuando el señor Lucio Gutiérrez sacó del Congreso, para utilizar términos medianamente agradables, a su esposa, de la noche a la mañana la hizo sacar del Congreso, porque él ya no se acuerda de eso, hoy día vive en una luna de miel, simplemente dijo, ¿sabe qué dijo JJ? Fue una carnicería.
Eso fue lo que pasó acá. Pero traspolando la situación, ¿esto qué le enseña a Ecuador? ¿Qué le enseña a los países que buscan gobiernos progresistas? No como canciller, como militante de Alianza País. Porque eso fue lo que le faltó a Lugo en Paraguay. Una base social que respalde un proceso. Así es. Yo lo he comentado, estuve el domingo en una reunión de militantes en Durán. Es indispensable la unidad de un pueblo que está dispuesto a seguir adelante en un proceso de transformación. Los procesos de transformación no son fáciles. El que está llevando el Ecuador no es fácil. Es súper exitoso, sí, pero no es fácil. Porque los enemigos están ahí, acechan permanentemente. Y el pueblo ecuatoriano tiene que estar organizado. Atento. Como dice Bonafón, ¡atenti! Sí, y movilizado. Tiene que estar movilizado porque, digamos, las acciones no son avisadas. En este caso se avisó, pero con un día de anticipación. Sí. Y yo estoy seguro de que una cosa de estas pasaba y el Ecuador se habría movilizado de una manera distinta. Bueno, de hecho el 30S se vio. Así es. Incluso aquí se dio con una cuestión de violencia que la veíamos al frente, porque no era una cuestión solamente de un congreso. Pero yo creo que sí es muy importante. Este acto absolutamente ilegítimo e ilegal, porque principios elementales de la legalidad de los principios universales, jurídicos, fueron totalmente violentados en este caso. Es necesario que el pueblo ecuatoriano no se quede dormido. Hay que dormir con el ojo abierto, decía mi abuelita. Sí, un ojo abierto y un ojo cerrado para descansar un poco también. Última pregunta, le ruego que sea muy corto. ¿Cómo está la situación de Assange allá en Londres? Bueno, Julian Assange, para recordarlo, ha pedido asilo político al Ecuador por una razón fundamental. Él siente que su vida está en peligro porque si lo deportan a Suecia, él considera que es muy el siguiente paso será amanecer en Washington, D.C. Lo llevan a Washington, le hagan un juicio por traición. A la patria. Una senadora acaba de pedir ayer públicamente nuevamente que lo enjuicien. Correcto. Y eso puede significar la pena de muerte. O la pena, o una cadena perpetua. O una cadena perpetua. Él considera que necesita una protección, que lo que ha hecho no es una falta ante el mundo, sino que ha develado elementos de la política, no solamente norteamericana, de todos los países del mundo. En el tema diplomático, el hecho de que haya estado bajo arresto domiciliario y se haya de una u otra manera violado e ingresado en una embajada, ¿tiene alguna situación que ver en la situación del asilo? No, mira, hay un artículo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que él toma en su comunicación que nos envía, que es el artículo 14, que dice: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Esta es la declaración. También hay un numeral 2, que yo creo que es importante leer, que dice: este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. El caso del Universo. O por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El caso de los Pérez. El caso de los Pérez. En este caso, no hay, esto es importante decirlo, y él lo dice en su comunicación, no hay ningún cargo. Ahora tenemos un exiliado político en República Checa. Sí, pero antes de pasar eso, solamente para lo de Assange, Carlos, el señor Assange no tiene ningún cargo en ninguna parte del mundo, por si acaso, en este momento. Simplemente el tema para una investigación judicial. De Suecia, se le quiere tomar declaraciones para ver si se hacen cargos. Y en este tema de asilo hay muchos elementos jurídicos que se deben de considerar. Uno de ellos es que si el país al que se le pide el asilo considera que ese delito al que, digamos, incluso en este caso es una simple introducción al posible juicio, es considerado en nuestro país, y en nuestro país lo que allá se plantea no es un delito, y por otro lado no tiene orden de prisión en firme de nada, porque no se ha comenzado ni siquiera un proceso judicial. Entonces, bueno, nosotros tenemos que acabar de analizarlo porque hay implicaciones jurídicas, diplomáticas, de tipo internacional que tenemos que considerar. Y, bueno, mientras tanto, el señor Assange está bajo nuestra protección. Comiendo guatita y nosotros, allá en Londres. Comiendo guatita en Londres. Que aprenda. Nosotros lo tenemos que... El tema del exiliado que apareció en República Checa, ayer lo vi al papá diciendo, esos son los países que el derecho a la libertad de expresión reconocen. Fue a parar en República Checa y que le han dado para 10 años. Ojalá que le den 20 para que no regrese. Realmente es cómico. Es cómico ver una persona
una persona que acá quiso romper la democracia, que entró a los medios públicos destrozando todas las cosas. Grabado, filmado, sí, y ahora, tiran la piedra y esconden la mano. Sí, y ahí no hay ninguna otra cosa, no hay ninguna otra cosa que alegar, simplemente es una persona que además no solo eso, ha ido Bueno, haciendo Praga es muchas una otras ciudad cosas. muy bonita, ¿no? Sí, puede quedarse allá, nosotros no vamos a insistir en que vengan. Bueno, la función judicial lo puede hacer. Nosotros como gobierno preferimos tener este tipo de personas un poquito lejos, y si están por allá y la pasan bien, que la siga pasando bien. Ya. ¿Usted de qué equipo es, canciller? Yo del Ecuador. La verdad es que... ¡Ole! No, es que hay gente que sí, el presidente es MLCista y lo reivindica todos los Somos, días. dijo el otro. Yo no. Pero nosotros ya ahorita dijimos que en esta no vamos a hacer absolutamente nada, que vamos a esperar para la segunda, que Loja, Independiente y Barcelona diriman el próximo domingo. De esto y más nos cuenta el abogado y el más grande